podemos ver en Telefórmula, que está vía Zoom, a Carlos Serrano, el economista en jefe del BBVA. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Mari Carmen, muy contento de saludarlos. Gracias. Oye, Carlos, pues primero que nada, yo creo que la gran sorpresa en los mercados no es que se haya caído las bolsas, un trancazotote nuevamente Nasdaq y Dow Jones, sino el tipo de cambio. 20.09, yo digo que en gran parte por la posibilidad de que con la baja de la inflación puedan bajar las tasas, pero tú eres el experto, dinos. Sorprendió a todos y a lo mejor dicen puede romper la barrera de los 20 pesos. ¿Lo ves factible? Yo lo veo factible, creo que sorprendió, creo que también en parte, Mari Carmen, esta apreciación que vimos del peso se debe a comentarios que hizo el secretario de Comercio de Estados Unidos, Lutnick, donde dijo que le parecía muy acertada la reacción de México de no haber reaccionado con imposiciones de aranceles, como hizo, por ejemplo, Canadá, y la percepción en el mercado, me parece, Mari Carmen, es que esto puede ser una señal de que la posibilidad de que se pongan aranceles a México es más baja. Y por eso vimos que el peso se apreció y se apreció mucho más que otras monedas emergentes. Es decir, sí hubo algo particular con México y me parece que ese algo particular fueron las palabras de Ludwig. Y creo que en particular también lo que hemos visto es que los mercados en los últimos días perciben que la probabilidad de que se pongan aranceles de 25% a México son bajas. Yo coincido en que son bajas porque aranceles de esa naturaleza a México lastimarían desde luego la economía de México, pero también lastimarían a la economía de Estados Unidos, le restarían competitividad y harían que hubiese un aumento importante en precios. Y creo que es lo que hemos visto reflejado el día de hoy en el mercado cambiario, que es, como dices, una historia distinta a la que vimos en la renta variable en Estados Unidos. Así es, Carlos Serrano, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Carlos. Querido Marco, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Igualmente, con el gusto de saludarte. Carlos, a lo mejor tú nos puedes ayudar en el tema relacionado con este par de impuestos, específicamente el impuesto generalizado del 25% que luego se acotó a aquellos productos que están fuera del TEMEC. ¿Qué tanta o de qué tamaño es la proporción de este tipo de productos que se exportan de México a Estados Unidos y el eventual o potencial daño que están teniendo ya estos productos al ver incrementado el nivel de tarifa que están pagando? Muy buen punto, Marco, porque en efecto hay un número importante de productos que México exporta que no van con las reglas del TEMEC y que eh, pagaban el arancel de nación más favorecida. Y por importante, es casi un 40% de los bienes que pasaban por ahí. Ahora, eso no quiere decir, Marco, que todos esos bienes vayan a ser afectados. Lo que ocurría en muchos casos es que los exportadores preferían eh, pagar el arancel de nación más favorecida en lugar de hacer todo el trámite de demostrar que cumplían con la regla de origen del tratado, pero no porque necesariamente no la cumplan o no la puedan cumplir. El caso creo que más claro es el de automóviles. En los automóviles, como sabemos, para cumplir con la regla de origen se tenía que tener un contenido del 75% regional. ¿Qué quiere decir esto? Que el 75% del valor del automóvil tenía que ser hecho en alguno de los 3 países de América del Norte. Demostrar esto en un automóvil es muy complicado porque son miles de piezas, entonces el costo solamente de demostrarlo era muy complicado y el arancel de nación más favorecida era de 2.5%. Entonces había armadoras que preferían no pasar por el trámite de demostrar esto y pagar el arancel de 2.5% y por eso iban por fuera del TEMEC. Esto no quiere decir que no vayan a poder cumplir, quiere decir que ahora tendrán que incurrir en los costos de demostrar que cumplen, aquellos que no cumplían tener más proveeduría local. Entonces, esto no es una cuestión estática. Lo que vamos a ver ahora es que muchas más exportaciones van a empezar a cumplir con TEMEC. Entonces, yo no creo que vayamos a ver que el 30 o 40% de las exportaciones sean afectadas, sino va a ser algo menor y lo que vamos a ver es un mayor grado de cumplimiento en las siguientes semanas a medida en que
pues distintas empresas pues empiecen a documentar que cumplan con esto. Vaya, interesante la verdad todo esto, Carlos. Oye, Carlos, saludos, José. ¿Y usted cómo estás? ¿Cómo te va? Pepe, qué gusto saludarte, mi querido Pepe. El gusto es mío, desde luego, Carlos. Oye, cuéntanos un poco, la estrategia de México ha sido distinta. Creo que está siendo inteligente la estrategia de México de no responder de tú a tú inmediatamente, en responder con una guerra arancelaria, esperarse un poco, lo está premiando los mercados, pero aún así, pues hay que saber cómo vamos a responder si llegara el 2 de abril y vinieran los aranceles generalizados, que eso, qué esperaríamos en ese momento? ¿Unos aranceles por parte de México con puntos de precisión como los de 2018? Yo creo que eso sería lo más inteligente, Pepe. Creo que responder con aranceles generalizados de la misma magnitud, pensemos aranceles de 25% a todo lo que importamos de Estados Unidos, dañaría de manera muy importante a la economía de México. Así como decimos que si Estados Unidos nos pone aranceles van a enfrentar mayor inflación y pérdida de competitividad, exactamente lo mismo ocurriría con nosotros. Una buena parte de los procesos productivos de México dependen de insumos de Estados Unidos, en particular, pues casi el 25% de lo que exportamos tiene contenido de Estados Unidos, entonces estaríamos dañando, ¿no? Un arancel al final acaba siendo también un impuesto a las exportaciones, entonces yo creo que México no debería de responder con esto. Es cierto que hay que tener algún tipo de respuesta, sobre todo para que sea disuasoria, y aquí yo coincido, creo que tendrían que ser aranceles diseñados de forma quirúrgica, casi que vayan a productos que sean importantes en estados bisagra para que puedan tener un impacto electoral, pero que no afecten tanto a la economía de México. Y además yo diría, no solamente México debería de responder con aranceles, México tiene otras palancas. Hasta el momento, México ha apoyado de manera decidida en términos de ataque al tráfico de fentanilo y de detener los flujos migratorios. México también puede decir, yo dejaré de cooperar en estos flujos migratorios si me impones un arancel del 25%, pero yo diría, habría que esperar, primero esperar a que se impongan, no reaccionar de forma inmediata, porque con Trump pues quizá pueden durar otra vez un par de días, y una vez que estén, actuar con la cabeza fría e imponer aranceles, como bien dices, Pepe, como los del 18, que sean estratégicos y cuidando que no dañen el proceso productivo del país más de lo que dañarían ya los aranceles que nos impondría Trump. Oye, Carlos, pero estamos como en el peor de los mundos. Si reaccionamos con aranceles, podemos, y no lo hacemos en forma precisa e inteligente, nos podemos tener más inflación. Si no reaccionamos, pues la negociación del TEMEC puede ser muy complicada. Si se enoja, Trump nos puede ir como en feria. Si le va mal a Estados Unidos por efecto de la inflación o una posible recesión, de todas maneras nos va a ir mal a nosotros. Las cifras hoy de la ANTAD creo yo que son muy preocupantes, porque el consumo supuestamente era uno de los fuertes de la economía mexicana y las ventas cayeron a tiendas iguales 1.7% en febrero. Muy preocupante, en efecto, la economía del país está desacelerando, de eso creo que ya no hay ninguna duda. Hay que ver estas cifras de ANTAD, hay que ver la creación de empleo de febrero, también muy preocupante, y creo que en buena medida la economía se desacelera por esta incertidumbre, y coincido plenamente contigo, porque es una posición bien complicada, porque tampoco queremos no actuar y que eso puede hacer que nos pongan los aranceles, si nos lo ponen se daña nada más la economía. Yo por eso pienso que la mejor estrategia que puede seguir México es comunicar dentro de Estados Unidos a distintos grupos de interés, en particular al sector privado, la importancia que tiene México para que Estados Unidos sea más competitivo y que la defensa al comercio con México venga también de Estados Unidos. Y en ese sentido creo que nos está ayudando lo que está pasando con los mercados. Los mercados, como decías, Mari Carmen, pues ya llevamos varios días con caídas muy importantes y los mercados están cayendo porque reconocen que estas guerras comerciales afectarán a la economía de Estados Unidos y en particular aranceles de 25% a México, lo único que van a hacer es que Estados Unidos sea menos competitivo. Entonces yo creo que hay que seguir dando la pelea dentro de Estados Unidos para que el sector privado, para que los senadores y los gobernadores levanten la voz y digan que México es un país que no
compite con Estados Unidos, sino que lo complementa a través de cadenas de valor sofisticadas que ayuden a que Estados Unidos sea más competitivo. Claro. Carlos Serrano, en un minutito, ¿qué tanto pesará en esta agenda bilateral los temas de la migración y de la seguridad para que se resuelva el tema arancelario entre Estados Unidos y México? Van a ser claves. En el caso particular de Trump, estos han sido dos de los temas que recurrentemente ha dicho por los cuales ponen los aranceles, y creo que ahí el gobierno de México ha hecho avances muy importantes. Pasamos de una situación en la administración anterior donde se decía que en México no había fentanilo a una en donde se detienen capos, en una en donde se incautan millones de dosis. Creo que los avances son notables y creo que la manera en que ha actuado el gobierno ha sido inteligente y que creo que puede ayudar a reducir sustancialmente la posibilidad que nos impongan aranceles. Así es, pues muchas gracias, Carlos Serrano. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes, México. Siempre un gusto. Les mando un abrazo a los tres. Un fuerte Gracias. abrazo. Nosotros vamos a un corte comercial. Regresamos.